Gracias. Sí, bueno, yo voy a dejar que sea Caroline que lo presente porque él merece que lo presente una mujer como Caroline. Ay, gracias, Leonardo. Es para nosotros siempre un placer cada vez que tenemos la oportunidad de contar con su presencia y con su capacidad para abordar temas importantes como en el día de hoy. El señor Guido Gómez Mazara, destacado dirigente político de nuestro país, está con nosotros, pero además una persona con toda la capacidad y la potestad para evaluar lo que es el entorno político internacional a propósito del día que estamos viviendo, todo lo que es la toma de posesión de Estados Unidos. Estamos dando cobertura total y qué propicio es tener su intervención en esta ocasión. Y Bienvenido. cumpliendo una promesa, porque él dijo que iba a ganar Biden y él iba a estar aquí ese día. Y aquí está con nosotros. Bienvenido, Guido. Gracias, mis mejores deseos, sobre todo salud, un año que la necesitamos tanto. Y yo pienso que una de las múltiples maneras de uno contribuir a analizar el acontecimiento de impacto mundial, como es la juramentación de un nuevo presidente norteamericano y una vicepresidenta, es haciendo conciencia de la importancia que tiene para la República Dominicana ese hecho. Hay que decir que los Estados Unidos representan nuestro principal socio comercial y que por más de 50 años el proceso migratorio dominicano hacia los Estados Unidos ha ido construyendo una realidad. Hay una llamada diáspora dominicana que, si bien es cierto, comenzó a desarrollarse a posterioridad de la guerra del 1965. Ya tenemos funcionarios electos. Por ejemplo, cuando Biden se dirigía al mundo desde el Capitolio de Washington, había una persona de origen dominicano que representa una jurisdicción. Hablo de Adriano Espaillat. Y en toda la estructura del servicio político norteamericano hay representantes dominicanos. Qué bueno que eso sepa, tema diario para nosotros, y que sobre todas las cosas tengamos conciencia de que las cosas que se desarrollan en los Estados Unidos van a tener una importancia capital en la República Dominicana. Bueno, hoy es un día que para los Estados Unidos es histórico. Se enfrenta el presidente Biden a un escenario atípico. Hay presidentes que han tomado posesión en periodos de guerra, de conflictos, bélicos y no bélicos. Pero en este caso, con una pandemia, asumir en esa posición. Creo que las medidas ya ha dicho que van a ser un poco más estrictas de un presidente Trump que desconfió o que subestimó y que tal vez haya sido el COVID el que le haya costado las elecciones. En términos numéricos, 400,000 ciudadanos norteamericanos se perdieron. Estamos compartiendo imágenes en vivo en este momento de lo que está ocurriendo precisamente en la toma de posesión, aprovechando la presencia de nuestro invitado Guido Gómez Mazara, quien de manera estelar está pues desarrollando lo que está ocurriendo ahora, pero además las expectativas y, como bien destacaba él, cómo puede repercutir todo esto en nuestra República Dominicana. Adelante, más allá de Guido. los números, sí. Sí, yo decía que el proceso de COVID generó 400,000 pérdidas de vidas en los Estados Unidos. Y eso tiene un elemento adicional, y es que una crisis sanitaria se transformó en una crisis económica. Es un dilema producto de un debate mundial. ¿Qué prevalece, la salud o el tema económico? Frente a ese acontecimiento, yo quiero decir que la Constitución norteamericana le permite al presidente establecer lo que se llaman órdenes ejecutivas, que son acciones inmediatas mediante la cual no necesita el consenso del Congreso. En el caso específico, y estoy frente a una dama, la administración del presidente Biden se inaugura con una jefa de tesoro que se llama Janet Yellen. Una persona muy importante porque acaba de establecer la posibilidad de que se apruebe una iniciativa que es un paquete financiero de $1.9 billones. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana, sin lugar a dudas, ha sido impactada como resultado de una crisis de carácter sanitario. Cuando la gente dice cuáles son los elementos más importantes que debe reflexionar el ciudadano respecto a lo que habrá de pasar en los Estados Unidos, yo quiero hacer 3 señalamientos. El primero, de carácter puramente económico. ¿Qué prevalece? ¿La economía o la salud? Yo soy de los que cree que tiene que prevalecer la salud, sin que eso implique que no se estimulen medidas de carácter económico. Para que la gente tenga una idea de cómo las acciones de política excepcional en materia económica han sido beneficiosas, producto de la crisis del COVID, la República Dominicana recibió un incremento sustancial de sus políticas de remesa. ¿Qué significa eso? Que muy a pesar de la crisis económica en los Estados Unidos,
nuestros nacionales dominicanos que históricamente remesan al país incrementaron en un 36% con respecto al año pasado de su envío de recursos. Eso es bueno para la economía dominicana. Ahora, ¿cuáles son los otros dos elementos que yo siento que serán motivo de una reflexión inmediata? Segundo lugar, las características del gobierno del presidente Trump en lo que respecta al tema migratorio no se va a parecer a la actual administración. El que asume como ministro se llama Homeland, pero es el equivalente al Ministerio de Interior y Policía, que dirige todas las políticas migratorias. Es una persona de origen cubano, Alejandro Mayorgas, abogado, muy competente, que tiene como antecedente haber sido la segunda persona responsable del sistema DACA. DACA es una iniciativa de carácter legislativa que protege a los llamados Dreamers. Sí. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de que 11 millones de personas que estaban técnicamente ante la eventualidad de ser deportados a su país de origen, no podrán serlo. Eso es un aliento, porque sin lugar a dudas los llamados Dreamers, hay muchos que tienen origen dominicano, están en una especie de indefinición de carácter migratoria, aunque trabajan, generan ingresos, pero su proceso migratorio sería terrible. Y otro componente que también yo pienso que será importante en las órdenes ejecutivas que habrá de emitir el presidente Biden ya, tienen que ver con algunos temas que de una forma u otra no son conocidos por muchos dominicanos, pero son temas de debate en los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Trump aprobó una iniciativa mediante la cual las personas que son transgénero no podían participar en el ejército. Bueno, el presidente Biden la levantó. Otro tema que también es importante, que aunque en teoría no nos impacta, pero sí revela las políticas migratorias discriminatorias, es el tema de que personas que tenían un origen somalí, Yemen o de Irán no podían ingresar al territorio norteamericano. Eso es una práctica totalmente discriminatoria que no se corresponde con el siglo XXI. También otro elemento es que los Estados Unidos salieron del Acuerdo Climático de París. Y es un compromiso, inclusive el hecho de que se haya colocado al ex candidato presidencial Kerry como la cabeza visible de las políticas climáticas en Estados Unidos, revela de que hay una actitud transformadora. Y otro elemento es que ha sido la primera vez que los Estados Unidos salió de la OMC, la Organización Mundial de la Salud, algo que es inconcebible, que respondía más a los esquemas de la pasada administración. Y en función de eso, también voy a anotar lo siguiente. Apúntame ahí el Tratado del Pacífico, por favor. Sí, ¿A qué se debe que ellos salieron de un lugar tan estratégico? Bueno, lo que pasa es que, si bien es cierto, la administración del presidente Trump construyó un criterio de gobernar muy hacia adentro, eso implicaba de una forma u otra golpear acuerdos tan elementales como eso. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, las políticas comerciales norteamericanas fueron desventajosas respecto a China. China le avanzó mucho. Y eso implicaba un replanteamiento. Era parte de la concepción que tenía Trump desde su campaña electoral, hacer América grande de nuevo. Y sobre esa base hubo un error de carácter táctico y ahí están los resultados. Pónganse a pensar de que el único país que en medio de la crisis sanitaria que ha crecido es China. Sí. Creció 2%. Sí. Ahora, frente a ese acontecimiento, hay un hecho que yo sí creo que es importante nosotros ponerlos en contexto aquí como ciudadanos dominicanos, pero observando el proceso global. Y es lo siguiente, miren, no hay dudas de que la política exterior norteamericana tuvo elementos que nosotros no coincidimos con ella. La política exterior norteamericana fue dirigida por una persona que no viene del servicio exterior. El ex canciller norteamericano, hasta hace horas, es una persona que venía de los servicios de inteligencia. Y por vía de consecuencia, aunque parezca un hecho aislado, la República Dominicana sintió los efectos de eso. Porque en medio de una situación de indefinición política en la República Dominicana, una llamada del canciller norteamericano de ese momento impidió acontecimientos políticos en el país. ¿Quién llega a la Cancillería norteamericana? Porque es importante que la gente sepa eso. ¿Quién llega ahora en este nuevo periodo? Se llama Anthony Blinken. Es una persona que viene del servicio exterior, ocupó la segunda posición durante la administración del presidente Obama, es el típico hombre de Cancillería, bien formado, bien preparado. Y en el caso de América Latina, la prioridad será Venezuela, por razones que ustedes conocen perfectamente. Claro. A esa pregunta iba, de las nuevas políticas del nuevo gobierno respecto a América Latina, sobre todo Cuba, Venezuela, ¿qué opinas tú que puede pasar en este momento? Mira, la llegada de una persona de Cancillería va a implicar un trato con mayor nivel diplomático, menos agresividad. Las características de la anterior Cancillería eran una propia de la Guerra Fría. Esta debe ser una Cancillería mucho más racional, con más sentido
académico, más negociación. Eso no va a implicar que sobre Venezuela no pongan la presión que el mundo presume. Porque sin lugar a dudas Venezuela ha transformado la realidad política de América Latina. Hace 40 o 50 años, en el marco de la Guerra Fría, Cuba era la prioridad. Ahora no, ahora es Venezuela. Por el impacto que ha tenido y cómo de una forma u otra la expansión del fenómeno de Chávez penetró en una parte importante de América Latina. Pero debo apuntar que hay otro componente de política exterior en América Latina que hay que revisarla, y es el caso con México. Todo el mundo sabe que un hecho casi insólito, el actual presidente López Obrador tenía una muy buena relación con el expresidente Trump. Extrañamente, porque en términos ideológicos están en las antípodas. Sin embargo, creo que fue el único presidente latinoamericano que no se lanzó a reconocer resultados políticos inmediatos, y eso tiene su costo. ¿Qué yo pienso? Que en el caso de nosotros en América Latina tenemos que pensar hasta qué punto una nueva administración va a tener mayor sensibilidad para temas de América Latina. A propósito, con el regreso de los demócratas a la Casa Blanca, ¿cuáles desafíos tienen los latinos en los Estados Unidos y los latinos alrededor de una potencia como esta? Bueno, con mucho gusto. Miren, el proceso electoral norteamericano rompió muchos mitos y eso va a tener un impacto en América Latina y los grupos afroamericanos. Por los últimos 40 o 50 años ustedes escucharon el concepto de minorías étnicas. Bueno, en Estados Unidos las minorías étnicas son ya mayorías electorales y eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque esos mitos derrumbados implicaron que la gente entendiera que el que ganaba Florida ganaba las elecciones. Mentira, Biden perdió Florida y ganó las elecciones. Otro tema también, la gente decía, el que gana Georgia garantiza las elecciones y eso es un espacio republicano. Mentira, ganó Biden, perdieron los republicanos y él es presidente. Carolina del Sur, que es un territorio exclusivo del voto blanco, bueno, ganó Biden. Es decir, en los Estados Unidos se transformó el criterio étnico desde el punto de vista electoral. ¿Cómo eso va a impactar? Yo no soy Mandrake el Mago, pero pienso que la presencia de Kamala Harris como segunda a bordo, por la misma característica de edad del presidente electo, ella va a asumir un rol estelar en este proceso. Y frente a ese acontecimiento, ustedes verán, y no creo que es un sacrilegio tocarlo aquí como tema, que hay aspectos que la cultura política en América Latina todavía no asimila, que serán temas de debate. El hecho de, por ejemplo, de que el presidente electo haya seleccionado como segundo a bordo en el Departamento de Salud a una persona transgénero, revela que en Estados Unidos hay un proceso de avance significativo. Otro hecho que es casi desconocido por la mayoría de las personas y es lo siguiente. Desde la década de los 90, cuando Clinton fue presidente electo en los Estados Unidos, no se daba la oportunidad de construir una mayoría demócrata en el Congreso y en la presidencia. En esta oportunidad tenemos mayoría en la Cámara de Representantes, que es equivalente a la Cámara de Diputados para nosotros, y en el Senado. Porque en Georgia se llevaron unas elecciones de sección donde los dos puestos al Senado lo ganó el Partido Demócrata y eso construyó una mayoría demócrata. A final de cuentas, eso va a implicar una transformación sustancial en políticas determinadas. Yo pienso que el concepto conservador que prevaleció con las ideas de Trump va a dar marcha atrás porque las corrientes mucho más liberales y progresistas han ganado espacio en Estados Unidos. ¿No habrá llegado el momento, Guido, de que se produzca en Estados Unidos un proceso de reforma? Uno, ese modelo electoral norteamericano presenta grietas ya. Y antidemocrático. Y antidemocrático, ¿verdad? Ponlo, por ejemplo, para que tú sepas. En Estados Unidos, en los últimos 25 años, perdieron las elecciones, entre comillas, Gore y Hillary Clinton, teniendo el voto popular de mayoría. Absurdo. Y fue presidente electo otra persona. Para que ustedes tengan una idea que no es tan simple las cosas, si bien es cierto, Trump perdió las elecciones, sacó 74 millones de votos. Fuerte. Que aunque en el voto individual perdió de 8 millones a distancia de Biden, él utilizó una frase, yo quiero que ustedes la mantengan. Su fuerza electoral no está borrada del espectro norteamericano. Hay valores, factores y hay temas pendientes en la agenda de los Estados Unidos que van a ser discutidos. Temas como la discriminación, los derechos homosexuales, los derechos de minoría, que serán el centro del debate. Y una en reforma Estados Unidos. integral migratoria, que es un tema para los quienes viven en Estados Unidos, dominicanos específicos, que tienen una gran cantidad de años esperando, por ejemplo, estas peticiones de hermanos, que más de 14, en algunos casos, 14 años de espera. Se pudiera esperar de que pudiéramos con Biden tener una reforma
para que la unificación de familias se haga una realidad? Mira, el simple hecho de que Alejandro Mayorkas sea el responsable, es una persona, repito, de origen cubano, que va a ser el jefe de la política migratoria porque es el ministro de Interior, se llama de Homeland Security, es un elemento que alienta. Sobre todas las cosas porque fue el gran arquitecto del DACA, como repetí anteriormente. Yo no tengo dudas de que esta es una administración que tiene mucho más sensibilidad por el tema migratorio. No nos hagamos ilusiones. No es un proceso de 2 días, porque hay 11 millones de ciudadanos en los Estados Unidos propensos a ser deportados de conformidad con las reglas existentes. Lo importante es que se tomen acciones de manera administrativa, porque es una facultad constitucional que tiene el presidente norteamericano, como los indultos de último día. Es una facultad, repito, administrativa, que él puede implementarla para de una forma u otra contribuir, pero los grupos minoritarios e históricamente desprotegidos tienen mayor tranquilidad con esta administración que anteriormente. Con la anterior. Vamos a apuntarte esto, Guido, y mira, Tom Pérez, quien es el presidente del Partido Demócrata. De origen dominicano. De Estados Unidos, Sí. de origen dominicano, nació en Búfalo y es hijo de inmigrantes de la República Dominicana y pues anteriormente fue Y fue secretario ministro de Trabajo. Así es, en el gobierno del presidente Barack Obama, que bueno, ¿verdad? Que los Sí, claro, dominicanos de una claro. u otra manera Claro. tienen cargos tan importantes en el nuevo gobierno también. Claro. Sí, tú, no, Michael, tú, está bien, ten. Guido, así a ciencia cierta, tú que vislumbras que eres un especialista en la materia, ¿cuándo podremos esperar esos cambios que el mundo está esperando, valga la redundancia, de lo que pueda pasar en Estados Unidos? Porque como dijiste, todo es un proceso, no es que de la noche a la mañana vamos a ver un cambio total en todo lo que había pasado anteriormente, que a mucha gente le gustaba y a otra gente no. Mira, la prioridad en los Estados Unidos será el paquete económico. Esa es la primera prioridad en este momento. Sobre todas las cosas porque el tema del COVID ha impactado, no solo en el orden de la salud, sino en el orden de la economía. Ok. Pero hay un componente que sí, el que escuchó con tranquilidad el discurso del presidente Biden sabe que es un elemento fundamental. En Estados Unidos existe la necesidad de reconstruir un clima de concordia entre la sociedad norteamericana. Sí. Sobre todas las cosas por los niveles de radicalización que llegó el país en los últimos años. Que no se vea visto Sí, en los últimos tiempos. pero ¿por qué nadie habla de la desigualdad? Y de esa reconcentración del poder y de la economía. La gente está creyendo, en Estados Unidos hoy, cada día la gente se está volviendo más pobre. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, Michael, que el problema de la desigualdad en Estados Unidos tiene un componente de carácter histórico, con una altísima carga racial. Los Estados Unidos fue un país que construyó una guerra civil sobre la base de las políticas, sobre todas las cosas que tendían a establecer a los estados del sur en la esclavitud. Por eso históricamente el discurso de Estados Unidos tiene una altísima carga. Y no es un exceso lo que voy a decir. Muchos de los excesos policiales y de atropello con grupos migrantes, fundamentalmente afroamericanos, prendió la chispa que incentivó un voto favorable hacia la administración del presidente Biden. Pero perdón, Guido, que me gustaría que tú me aclararas esto. Todos Stiglitz, todo el mundo en Estados Unidos le meten mano, Chomsky le mete mano a la desigualdad. Todo el mundo, Sí. todo pensamiento crítico allá es contra la desigualdad. ¿A qué se debe que ese cuestionamiento no se traduce en una política pública? ¿Quiénes son los que Bueno, hasta prueba torpedean eso? en contra, los formuladores de política pública en los Estados Unidos, aun cuando ganen los demócratas, son formuladores de política pública del centro. Mira por qué. Biden era el punto intermedio entre una propuesta de carácter radical, que era Bernie Sanders, que sí era un político o es un político con una concepción más hacia la izquierda. Y Con el seguidores, con seguidores ya. y el status quo entendió que el remedio menos dañino para el sistema político es la candidatura de Biden, con rasgos. Yo quiero decir que Barack Obama, por ejemplo, representaba un pensamiento liberal y progresista, no al extremo como Sanders. Frente a ese acontecimiento, ¿qué tenemos que esperar? Que sobre todas las cosas, los niveles de desigualdad y pobreza que impactan en comunidades cercanas y colindantes a las nuestras, porque cuando hablamos de pobreza, de desigualdad y de marginalidad, es de grupos migrantes cercanos a nosotros, afroamericanos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. Ahora, ¿cuál es la realidad de este acontecimiento? Es que ya esas minorías tienen una expresión de carácter electoral y el poder político tiende a ser muy cuidadoso. Mira, en este proceso de análisis de lo que ha pasado en los Estados Unidos, fíjate que es la primera vez que hay grupos considerados extremistas locales, que es el término que se ha utilizado, que no provienen de las tradicionales luchas de carácter racial. En Estados Unidos, en los últimos 40 años, las luchas raciales y de justicia tienen un componente de carácter racial. Malcolm X, Martin Luther King, Black Panthers. Sin embargo, en este momento
han sido grupos caucásicos que se han sentido históricamente desplazados de la toma de decisiones, que electoralmente ganaron hace 4 años y que su reacción inusitada fue tomar el Palacio de Washington como cualquier reacción en un país de América Latina. Entonces, no lo cojan a relajo, pero en América Latina estamos exportando prácticas y hábitos que desde los Estados Unidos pensaban que no era posible en países como los norteamericanos. O sea, es por ahí que hay que reflexionar también. Guido, gracias. Se acabó el tiempo, pero no cabe duda que la llegada de Biden a Estados Unidos va a provocar que el discurso se mueva. Claro. Porque no era previsible que Donald Trump perdiera. No era previsible, ¿eh? Yo pensaba que él no iba a perder. Sí, con esa cantidad de votantes en su favor, ¿verdad? diría Villalobos, que no le gustó el discurso, me dijo él, Villalobos. Entonces, y menos de Joe Biden. Entonces, el discurso, el análisis va a tomar otros Claro. significantes. Claro. Sí. Y pienso que hay un componente en el discurso de Biden de reconocer la fragmentación de la sociedad norteamericana. Y debo apuntar que Biden, después de Kennedy, es el segundo Católico. presidente de origen católico. Sí. Eso te iba a resaltar. Anótenlo. ahora. Sí. Que ese es un tema, Que fueron a la iglesia de San Mateo del Apóstol, que no es una iglesia comúnmente que pero visita a los es un presidentes tema con que su va a ser familia. motivo de debate hacia futuro en Estados Así Unidos, porque mismo. hay muchos temas pendientes en la Suprema Corte de Justicia que tienen que ver con la concepción católica y la religiosidad de Estados Unidos. Ojalá puedas volver. En América Latina, el protestantismo está Sí. jugando un rol importante, Importantísimo. sin embargo, no allá. No. Allá como que las fuerzas religiosas están dominadas, no tienen una visibilidad, no tienen una propuesta, no tienen un accionar. No sé qué es lo que pasa en Estados Unidos. Pero también eso obedece a la diversidad de las creencias en los Estados Unidos. Y sobre todo las cosas como los grupos migrantes han entendido la iglesia de una perspectiva de protesta. Por ejemplo, los afroamericanos han usado la iglesia como un instrumento de protesta. Los sectores protestantes también lo hicieron. Es decir, es importante que le demos seguimiento al tema de la fe en los Estados Unidos y cómo esos aspectos se van a dirimir en la Suprema Corte de Justicia y van a tener impacto en países como los nuestros. Tienes que Gracias, volver, Guido. tiene que volver porque Guido es un hombre que domina Además, el tema a la Alex, perfección. con esa pinta, De Lord, un Lord, de Lord, un caballero. sí. Gracias, Guido. Gracias, Guido Gracias a Gómez ustedes. Mazara, destacado dirigente político que ha estado hoy con nosotros.